Hace un rato tuve que entrar finalmente en una red social y revisar algunos mensajes, estaba un poco atrasado. Y descubrí un diálogo que se dio a partir de la expresión de una hermana que es de una comunidad de aquí, de Buenos Aires, que expresaba en su red social que está pasando por una crisis de fe muy grande y muy dolorosa, y pedía una palabra de aliento porque sentía que si se pierde su fe iba a estar en graves problemas. Y claro, ahí salieron los hermanos a responder. Yo pude soportar nada más que 3 o 4 comentarios. Eran muchísimos. Más de 200, más de 200 comentarios habían a ese comentario, a esa expresión sobre la pérdida de fe, de consuelo, como para que la persona se sienta acompañada de alguna manera. También había el recordatorio de muchos santos y hermanos que han padecido crisis de fe. Pero me pareció necesario decir unas palabras para distinguir lo que es una crisis de fe de el descubrimiento de la no posesión de fe. Y esto es algo que lamentablemente como acompañante de algunos hermanos en algunas comunidades he visto en estos años donde Dios me permitió acompañar a algunas familias y conocer a tantos hermanos con necesidades muy intensas, necesidades espirituales muy intensas, con necesidades de sanación, con necesidad de transformación, con necesidad de conversión, con necesidad de vida nueva, con necesidad de experiencia del amor de Dios, con necesidad de la paz que trae el saberse, el creerse justificado por el Señor, salvado por gracia, en fe. Y yo pensaba cuán a menudo se da lamentablemente esta situación, ¿no? No es una convicción intelectual la fe. No es un accesorio a la vida que uno pueda de pronto ponérselo cuando se la ve complicada. La fe o es la expresión de dependencia y de unión, de adhesión a nuestro Señor o no es. Yo puedo creer muchas cosas. Yo, de hecho, como profesor universitario de filosofía, también como amateur de algunas disciplinas científicas, hay muchas cosas que creo, muchas cosas de este mundo que creo, que tienen su gran posibilidad de verdad, pero la fe es otra cosa. La fe no tiene que ver directamente con un creer en la existencia de Dios y dejarlo allí entonces para cuando uno lo necesita y se venga complicada la vida, puede echar mano a aquello que cree o que le hicieron llamar fe. A veces sucede que por ahí pertenecemos a alguna religión o de nacimiento, de familia o por alguna razón social, o por alguna razón de necesidad. A veces sucede que personas necesitan contención, de contención a Dios pasando por alimentos. Lamentablemente es muy amplio el espectro
y de pronto se encuentran perteneciendo a una religión y resulta que, bueno, luego se hace el hábito de la congregación, luego se hace el hábito de la concurrencia, luego se hace el hábito de la misa, se hace el hábito del rosario, se hace el hábito de la novena, se hacen hábitos. Bueno, aquellos cristianos que no pertenecen al catolicismo se hacen al hábito también de un montón de prácticas congregacionales. Quiero decir que el cristianismo nos puede acercar a Dios y nos puede ayudar a transformar nuestras vidas, o el cristianismo puede llegar a convertirse en una religión. Esto me está dando vueltas por la cabeza hace bastante tiempo y yo creo que tenemos que tener bien claro qué significa tener fe y qué significa tener simpatía por una idea, un abstracto, un constructo mental, como dirían los filósofos, por una fantasía, por una imaginería. Los filósofos, muchos de los cuales he estudiado y me he dedicado a ellos durante años, sostienen que Dios es una idea, un fruto de la imaginación, una construcción mental. Y en realidad, dejándonos llevar por muchas experiencias cristianas, deberíamos conceder a esto. Para muchos que creen tener fe, para muchos cristianos, no va más allá de eso la fe. Pero, sin embargo, el Espíritu Santo nos impele, nos invita, nos quiere empujar a vivir adheridos al Señor. A vivir adheridos al Señor todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. Incluso si nos equivocamos, si llegamos a pecar, a empujarnos al abogado, al Paráclito que está ante el Padre para interceder por nosotros, para perdonarnos. Una cosa es decir o discernir que creo que es necesario. Este mensaje no lo va a escuchar esta persona que yo les comentaba que dio origen a esta aclaración, pero sin embargo yo creo que es preciso que discernamos sobre la autenticidad de nuestra fe. Porque claro, no vamos a tener posibilidades en otro momento en los cuales la fe quizá deba pasar por alguna prueba. Sin embargo, puede sospecharse que uno puede ser también guiado por el Espíritu Santo al reconocimiento de la propia pobreza, de la miseria, de la maldad personal, para convertirse a Dios. Y también yo creo que uno puede pasar de una religión, de un conjunto de ritos, de un conjunto de hábitos, a una relación verdadera, estrecha, auténtica, genuina, pura, en la cual, o mejor, camino por el cual el Espíritu Santo, que es vida y que es soplo, siempre nuevo, nos invita cada mañana a transitar. Entonces, pido para esta hermana el don de la fe y le pido al Señor que si la está dejando enfrentarse con la insuficiencia de su fe,
que pronto la haga tomar conciencia de la necesidad que tenemos de adherirnos con todas las fibras de nuestra naturaleza a ese Dios que nos espera para que vivamos una vida en paz, en su amor, siendo de Él, perteneciendo a Él con toda radicalidad. Aunque los demás hablen, aunque los demás no entiendan, aunque los demás no compartan, aunque los demás anden por otro camino, cerremos los ojos y tratemos de responder al Señor a esas mociones que dentro nuestro nos quieren llevar una y otra vez y cada vez más a tener una relación personal con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. Sin tal experiencia, sin tal comunión, sin tal relación vital con el Señor, no va a entrar en crisis nuestra fe. Sin esa relación podremos decir, no por nosotros, sino por lo que la palabra de Dios afirma, sin esa relación continua, sin ese estar permanentemente unidos a Él y sin saber que sin Él no podemos hacer nada, pero nada y de veras. Entonces no vamos a confundir una crisis con una falta de fe. No les deseo el don de la fe, les deseo el don de la fidelidad. O mejor dicho, les pido que no dejemos de ser fieles al Señor, porque Él es fiel, Él nos acompaña, Él nos ha llamado, Él nos ha lavado, Él es el que nos santifica. Y si en algún momento tenemos que pasar o atravesar por algún valle de sombra de muerte, estemos tranquilos. Podemos sufrir tranquilos. Podemos sufrir en paz, porque sabemos que Él va con nosotros.